Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la revelación de Dios, la palabra de Dios para este tiempo profético que estamos viviendo. Según las Escrituras, las señales se están cumpliendo. Como dice la Biblia, la ciencia aumentará, la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Y todo está aconteciendo como dice las Escrituras. Habrá rumores de guerra y rumores de guerra, pero no estorbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencia, hambre y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Estamos viviendo este tiempo. Por eso es importante en este tiempo acercarnos a Dios, sabiendo que Él pronto va a levantar a su amada. En cualquier momento se cierra la puerta de la gracia y no habrá oportunidad para aquello. Y hay de aquellos que se queden. Tenemos que aprovechar este tiempo por eso de anunciar que Jesucristo es el único camino al Padre, que es el único Señor, el único Salvador, la única esperanza para la humanidad. No hay otro Salvador, solo Jesucristo. Por eso estamos anunciando en este tiempo, para que las personas puedan aceptar al Señor Jesús. Y de esta manera tener la salvación, la vida eterna, la seguridad de estar con Cristo por toda la eternidad. Porque esto es la vida cristiana. La vida cristiana significa tener a Cristo y seguir a Cristo conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. Porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana y para agradar a Dios y para saber la voluntad de Dios, para saber lo que Dios quiere, de tal manera que podamos hacer su querer. Por eso necesitamos saber en este tiempo su palabra para compartir, para dar a conocer, para que otro también pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Estamos compartiendo en este tiempo profético que estar preparados, debemos estar siempre preparados, siempre. Para todas las circunstancias de la vida tenemos que estar preparados. Antes de salir nos preparamos, nos alistamos, nos limpiamos, nos aventamos, siempre nos preparamos para salir bien. En todas las cosas tenemos que estar preparados. De igual manera también en lo espiritual tenemos que estar preparados. Porque no sabemos cuánto estamos aquí, si vamos a partir o si Dios viene a buscarnos, si Cristo levanta la iglesia en cualquier momento. No sabemos el tiempo, pero sabemos que estamos más cerca que antes. Por eso debemos estar cada vez más cerca del Señor y agradando, de tal manera que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él nos encomendó hacer. Eso significa no dejar todo. Hay personas que escuchan rumores y ya comienzan a deshacerse del trabajo, vender. He escuchado que algunos han vendido casas y qué sé yo. Fíjense, como si fuera que todo ha terminado. No, nunca Dios mandó que hagamos eso, sino al contrario. Debemos estar preparados. Debemos seguir trabajando, debemos seguir con nuestras actividades, agradando al Señor, por supuesto, con una expectativa de su venida, pero no deja de hacer lo que tenemos que hacer, ni desesperarnos, porque sabemos que si estamos en el Señor, debemos estar trabajando y sirviendo siempre al Señor, nuestro Dios. Por eso pertenecemos nosotros al reino de Dios, al reino eterno de Dios. Y todos los que pertenecen al reino de Dios, al reino eterno de Dios, es porque han nacido de nuevo, han nacido del Espíritu. Porque Dios es Espíritu, por eso tenemos que tener contacto con nuestro Dios. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y vamos a seguir compartiendo por eso vivir en el Espíritu. Cómo vivir en el Espíritu. Pero tenemos que saber también que como cristianos está la blasfemia contra el Espíritu Santo, que generalmente lo cometen aquellos que no conocen a Jesucristo, que atribuyen la obra de Dios a imagen, a ídolo, a demonios y todo. Pero los cristianos también cometemos pecados contra el Espíritu Santo.
Hay varios pecados que el cristiano comete contra el Espíritu. Por eso es importante que podamos entender de qué manera dice las Escrituras en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Dice, y no apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Eso significa que nosotros podemos apagar al Espíritu. Y este es el peligro que hace que vivamos una vida trucha, una vida mediocre, una vida sin fruto, una vida sin planes, sin propósito. Por eso estoy compartiendo con ustedes para que podamos estar alerta, para que no apaguemos al Espíritu. ¿De qué manera podemos apagar al Espíritu? A veces por las estructuras mentales, por las estructuras que uno tiene, los hábitos, costumbres, que a veces pensamos que debe ser como uno piensa y a veces impedimos que Dios siga obrando en nuestra vida. Fíjense para que ustedes vean. El Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 11 dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La misma Escritura dice, Jesús vino a los judíos, siempre viene a los judíos y Jesús va a venir en segunda venida a Sion, va a venir a su pueblo, a Israel. Pero ¿qué pasó en esta primera ocasión que vino Jesús? No lo recibieron porque tenía una mentalidad diferente, ¿no? Aún conociendo la ley, la Torá, que hablaba de Jesucristo, no lo recibieron. Fíjense, y hay algo terrible que por eso en Apocalipsis capítulo 3 también dice la iglesia de la Odisea que Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está hablando? Está diciendo que Cristo puede ser que esté afuera de la iglesia, esté golpeando la puerta. Porque a veces nuestros hábitos, nuestras costumbres, o lo que nosotros pensamos, estamos haciendo la obra de Dios, pero sin Dios. Dejamos afuera a Dios de nuestro proyecto, nuestra meta, nuestro servicio, las obras que podemos hacer. Y esto es peligroso. Hay personas que inclusive piensan que son mejores que Dios, cambiando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, y ajustarnos a este tiempo que estamos viviendo a que todo es permisivo, que todo se acepta. Y estamos en peligro de no obedecer los mandamientos del Señor, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Eso está hablando de la falta de temor. A veces la mucha familiaridad está hablando a veces de falta de temor de Dios. O sea, tenemos que tener cuidado con esto. Hay personas que inclusive queremos decir lo que Dios tiene que hacer. A veces nosotros pensamos que Dios se ha equivocado. Entonces queremos nosotros ser lo que guiamos, lo que imponemos, lo que ordenamos, lo que nosotros somos los siervos. Y Él es el Señor. Entonces nosotros debemos someternos a Dios. Es el peligro de apagar al Espíritu de esta manera. O sea, cuando yo me acerco a la palabra, ¿cómo me acerco? Para escuchar la voz de Dios, para obedecer a Dios, para que Dios transforme mi vida de acuerdo a su palabra. O me acerco con una mente predispuesta para justificar mis pensamientos, mis ideas. ¿Cómo me acerco a Dios? Y eso está hablando del peligro, no apaguéis al Espíritu. El peligro de apagar al Espíritu. Y no conforméis a este siglo. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces nos acostumbramos a vivir una vida de una manera y dejamos
de tener una relación con Dios, de apagar al espíritu. A veces son costumbres, vivimos de unas costumbres. Decimos, bueno, siempre se hizo así, tenemos que hacerlo siempre así. No podemos cambiar, hay estructura, hay mentalidades que uno tiene que deshacerse. Y uno seguida se acostumbra. Por ejemplo, uno se sienta en un lugar. La iglesia, por ejemplo, nos sentamos en un lugar. Nos sentamos 3 veces en el mismo lugar y después ya, si nos sentamos en otro lugar, nos quedamos, parece que estamos desubicados, queremos volver. El ser humano es un hombre, es ser humano, nos acostumbramos. Y ese está el peligro, que impide que haya una renovación en nuestra vida espiritual, que apagamos al espíritu. Vivimos una vida chata, estancada, sin fruto. Ese es el peligro. Que no hay crecimiento. Siempre estamos en el mismo lugar. Esto es el peligro, vivir en la carne. Que vivir en la carne es pensar en uno mismo, en nuestro propio criterio. Por ejemplo, antes iban a las iglesias cuando había grandes eventos. Y a veces también como cristianos, lamentablemente, vamos a la iglesia cuando está la cena del Señor. Cuando hay una actividad muy importante, solamente nos congregamos. ¿Y qué pasa? Después que eso está hablando de nuestra relación, el valor que tiene para nosotros el estar juntos y el adorar a Dios. ¿Cuáles son mis prioridades? Siempre pensamos en nosotros mismos, en nuestra conveniencia, en nosotros mismos, en nuestra comodidad, que no afecte nuestra comunidad, nos aferramos a un estilo, una forma, y que si no me sacan de eso está bien, puedo seguir, pero ¿qué pasa? Esto está hablando de la falta de amor. Fíjense que el que está enamorado, no importa la distancia, no importa el tiempo, no importa si llueve, si no llueve, siempre está. Yo recuerdo cuando empecé a salir, cuando conocí a Tamara, que es mi esposa, yo tenía que caminar, no importaba la distancia. Aunque algunos dicen que si se pasaba algún gatonero que no se iba a casar, ni el gatonero podía impedir que yo pudiera llegar. Fíjense, cuando haya, nada te detiene. Eso está hablando del amor. La pasión, se ha perdido la pasión de verdad, por amor, por la pasión por Dios, por la palabra de Dios, por su espíritu, por la obra de Dios, por el estar juntos, por servir. No hay constancia, no hay perseverancia, no hay compromiso, no hay entrega. Apagamos al espíritu. Estamos en peligro. Estamos en peligro. Necesitamos por eso constante una renovación. Yo también necesito todos los días no apagar al espíritu. Y ustedes saben, yo pido al Señor, digo, Señor, líbrame, en primer lugar, líbrame de mí mismo. A veces el problema somos nosotros mismos. Porque estamos tan concentrados en nosotros mismos. El egocentrismo, el narcisismo, pensar solamente en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en nuestra costumbre, todo en nosotros mismos. Yo digo, Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mí mismo. Juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y digo yo, Señor, no quiero, líbrame de mí mismo. Y ahí está el problema de nosotros. Yo todos los días tengo que decir, Señor, líbrame de mí mismo, por favor, para hacer que no apague al espíritu. Y vamos a ver la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en 2 Timoteo, lo que dice el apóstol Pablo justamente a Timoteo, para que veamos nosotros la importancia que tiene la palabra de Dios. Hay cosas que Dios solamente puede hacer, pero hay cosas que tenemos que hacer que Dios no va a hacer por nosotros. Y eso depende de nuestro crecimiento espiritual y de apagar al espíritu o no.
Fíjense de lo que dice capítulo 1 de 2 Timoteo. Así dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en el verso 3, doy gracias a Dios, dice, a cual sirvo desde mis de mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Fíjense el apóstol Pablo, qué hermosa expresión. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo, dice, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Está hablando acerca de Timoteo. Dice, y deseando verte, y al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese la fe que tenía de la abuela, la madre, y él también, por supuesto, ha recibido la enseñanza de los padres hacia los hijos. Qué importante que ellos también imitaron la fe de su abuela y de su madre. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano, dice el apóstol Pablo. Podemos ver la fe no fingida que había en la abuela de Timoteo, en su madre, y en él también estaba seguro el apóstol Pablo, la fe sincera que había en Timoteo. Pero no está solamente allí que ya tengo la fe, sino que es un proceso para crecer. Te aconsejo que avive el fuego del don de Dios. Tenemos que saber que el don de Dios es el Espíritu Santo. Y también están los dones del Espíritu. Cada cristiano que ha tenido un encuentro con Jesucristo, que ha puesto su fe en Jesucristo, ha nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo está en nosotros, porque es una dádiva, es un don. Pero a su vez también tenemos los dones del Espíritu, que avive el don, el fuego del don que hay. Todo cristiano, el Espíritu de Dios está en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Por eso tenemos que tener contacto con el Espíritu de Dios. Tenemos que tener contacto con Dios para que el fuego pueda arder en nuestros corazones. Para que podamos ser fuegos, antorchas, luminares en este mundo. Jesús dijo que somos la luz y la sal del mundo. Marca la diferencia. Un cristiano tiene que marcar la diferencia. Y eso significa que no apago al Espíritu, sino que al contrario, avivo el fuego del don de Dios, el fuego del Espíritu de Dios en tu vida. Tiene que arder. Vean, por eso es importante. Yo cuando voy a hacer un fuego para hacer un asado, comienzo. ¿Cómo se prende el fuego? Poniendo fuego, ardiendo un papel, y voy poniendo ramas y después los carbones y así sucesivamente, hasta que va prendiendo y va prendiendo el carbón. Pero fíjense que no es un solo carbón, sino que todos están unidos. Y uno sopla la adversidad a veces, las circunstancias, las pruebas de la vida, hace que pueda arder más todavía. Porque hace que uno dependa más de Dios cuando hay necesidad, cuando hay prueba, cuando hay circunstancias difíciles, cuando más oramos y pedimos que otro ore también por nosotros. Cuando movemos que la oración de la iglesia, todo ora y hace que se prenda el fuego, que arda la pasión, que Dios comience a orar. Si uno separa una brasa del fuego, se apaga.
Pero si está unido, el viento, la adversidad, hace que pueda aprender más todavía. Y esto tiene que ver de qué manera mantener, avivar el fuego de Dios. No podemos avivar el fuego de Dios, los dones de Dios, viviendo una vida solitaria. Por eso no hay cristianos solitarios. Hay muchos que dicen, yo en casa leo, en casa escucho los mensajes, que está bien, pero necesitamos estar unidos, congregarnos, estar unidos para poder crecer y para poder servir y desarrollar las capacidades que el Señor nos ha dado. Fíjense qué importante es. ¿De qué manera el Espíritu puede arder en nuestro corazón? Podemos prender el fuego, volver al amor de Dios. Necesitamos una entrega total al señorío de Cristo, compromiso, obediencia, entrega total, deshacernos de todo hábito, de toda costumbre, de todo aquello que impida que uno pueda avivar el fuego del don de Dios. Necesitamos que Dios nos libre de nosotros mismos, de nuestros hábitos, de nuestra costumbre. Que nada me detenga para servir al Señor. Por eso, ¿cómo está tu corazón? ¿Has apagado el Espíritu? ¿Está ardiendo el Espíritu? El fuego del don de Dios, ¿cómo está ardiendo? ¿Está contaminando? ¿Está influyendo? ¿O el mundo influye más en ti? Uno tenemos que ser de influencia por el Espíritu de Dios para que haya salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Necesitamos. Hay muchos factores que podemos ver acerca de qué manera mantener el fuego, que vamos a seguir para otra ocasión, seguir hablando de esta temática, porque hay mucha riqueza para encontrar en la palabra de Dios. Necesitamos, pero fíjense, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Está diciendo que avive el fuego del don de Dios. Y después le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Por lo que vemos aquí, se ve que Timoteo tenía un poco de temor, porque era joven. Por lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Qué hermoso saber lo que Dios nos ha dado. El don de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, que está en nosotros, que es poder, amor y dominio propio. Pero no solamente recitarlo, sino aplicarlo, vivirlo, que la palabra transforme mi vida, cambie mi vida. Tiene que ver que que el fuego del Espíritu está ardiendo en mi vida. Y necesitamos ir a la fuente. Ante la circunstancia, la adversidad, la circunstancia y la adversidad, a veces uno tiene que acercarse y buscar a Dios. Yo varias veces he dicho, Señor, toma control de mi vida, de forma práctica para que vea. Digo, Señor, me declaro libre de toda depresión, de toda ira. Rechazo en el nombre de Jesús, Señor, que tu poder se manifieste en mi poder, amor y dominio propio. Señor, toma el control y manifiesta tu poder. Que nada me paralice, sino que el fuego arda en mi corazón. Que no apague el espíritu. Apagar el espíritu es hacer lo que debo hacer. Yo apago al espíritu cuando no hago lo que debo hacer, lo que tengo que hacer. Por eso esto es lo que debo hacer. Lo que no debo hacer es, acostumbrarme a vivir una vida chata, una vida necesito una renovación constante. Fíjense qué maravilla. El Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una renovación, una constante en la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios va produciendo, el Espíritu Santo va produciendo constantemente en ese contacto, en esa relación, en esa intimidad con Dios, va moldeándolo a la misma imagen, por supuesto, de Jesucristo, como por el Espíritu de Dios. Como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 3, 17 y 18. Necesitamos que Dios avive el fuego del don de Dios, que no apague al Espíritu, para estar listo, preparado cuando Él venga a buscar. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás pagando al Espíritu? Fíjense que a veces nuestra estructura mental, nuestras costumbres, nuestros hábitos, la religiosidad de ser los religiosos, legalistas, todo aquello impide y apagamos al Espíritu cuando pensamos que nosotros sabemos más que Dios o somos mejores inclusive que Dios, porque hacemos los cambios y somos tan permisivos que permitimos todo. Dios nos libre, más en este tiempo necesitamos volver al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Líbrame, Señor, de apagar al Espíritu. Perdóname, Señor, y líbrame de mí mismo, Señor, de pensar, de acostumbrarme a un estilo, a una forma que impide, Señor, que pueda haber una renovación, una transformación constante en mi vida, Señor, en el poder de tu Espíritu. Señor, líbrame de apagar al Espíritu. Que sea guiado por tu Espíritu, Señor. Que los ríos de agua viva puedan correr con libertad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.